Continuemos. Si concebimos el poder jurídico como una facultad general de todo sujeto de derecho, por la que puede modificar la realidad jurídica, modificación que se traduce en la creación de reglas que antes obviamente no existían, entonces la autonomía privada no solamente es principio fundamental sobre el que descansa el contrato, sino también es principio fundamental sobre el que descansa todo acto jurídico. Todo acto jurídico no es más que el resultado de la actuación de la correspondiente autonomía privada. En rigor, me sumo a los que piensan de ese modo, solo se puede hablar de un acto jurídico donde ha habido actuación de autonomía privada y, consecuentemente, como resultado de la actuación de esa autonomía privada, se han creado reglas. Sí, no está mal decir que hay acto jurídico cuando se crean relaciones jurídicas, pero en rigor, las relaciones que nacen de los actos jurídicos son eso, relaciones jurídicas, en la medida en que se regulan por reglas que, para empezar, han sido creadas por el ejercicio de esa autonomía privada, de ese poder. La autonomía privada, entonces, principio fundamental del contrato. La autonomía privada, no la autonomía de la voluntad. No por casualidad, no hemos hablado hasta este momento de autonomía de la voluntad. Los contratos, en rigor, no son el resultado del ejercicio de la voluntad. Por más que la voluntad juegue un rol preponderante en la formación del contrato, porque son más que eso. Son el resultado del ejercicio de un poder jurídico, del poder que permite al particular crear reglas. Y con esto vuelvo a lo último en lo que estaba. Para que ejerza eficazmente ese poder el particular, tiene que hacerlo dentro de los límites que le impone el ordenamiento jurídico. Porque el poder en cuestión es un poder delimitado. Dentro de los límites, ese poder se desenvuelve, digámoslo así, como un pez en el agua. El régimen de los contratos es particularmente elocuente al respecto, y expresión de ello es lo que encontramos regulado en el artículo 1356. Antes de ir al texto de ese artículo, me permito recordar esos límites. El 1354 ha expresado esos límites con una sola fórmula: normas imperativas. Los particulares tienen poder jurídico, pero ese no es suficiente
para rebasar la frontera de las normas imperativas. Si pretendieran los contratantes celebrar un acuerdo creando reglas que rebasan el límite que les imponen las normas imperativas, pues no conseguirían crear reglas, no producirían efecto esas reglas, porque se excedió de los límites del poder. Dijimos al terminar la primera parte que los límites son más completos que la sola mención a las normas imperativas, que forman parte también de esos límites el orden público. No se puede agraviar al orden público mediante la celebración de contratos, porque si eso es lo que resultara de la celebración de un contrato, el contrato en cuestión no sería eficaz. Y también forman parte de los límites en cuestión las buenas costumbres. No se puede agraviar a la moral con la celebración de un contrato. También esta limita el poder de los particulares. Dentro de esos límites, el poder se explaya libremente. Y dentro de esos límites también hay normas jurídicas. Solo que las normas jurídicas que están dentro de esos límites no son imperativas. Solo que esas normas no doblegan el poder de los particulares, no doblegan su autonomía privada. Están allí para servir a la formación de un reglamento lo más completo posible para regular debidamente la relación contractual, pero no para limitar el poder de los particulares. Eso lo señala con claridad el artículo 1356, que dice: las disposiciones de la ley sobre contratos son supletorias de la voluntad de las partes, salvo que sean imperativas. O sea, las normas que limitan el poder de los particulares son las menos, son las imperativas. Las otras son normas supletorias, por lo tanto, no están reñidas con el poder de los particulares, porque se doblegan ante este poder. Si los particulares quisieran establecer algo diferente a lo previsto en esas normas, pues simplemente lo consiguen ejerciendo su autonomía privada. Pongamos un ejemplo. Un acuerdo de compra-venta. Por su celebración, los contratantes crean reglas. Es una regla creada por los contratantes la que establece cuál es el bien que se vende. Si los contratantes no crearan esa regla, no habría contrato de compra-venta, porque no habría regla que regule ese extremo. El Código Civil no tiene una regla que establezca cuál es el bien que se vende. Eso es algo que crean los contratantes. De ordinario, también es una regla que crean los contratantes la que establece cuál es el precio que se va a pagar por ese bien. De ordinario también, si no hubiera esa regla creada por el acuerdo contractual, entonces no habría contrato de compra-venta, porque no habría regla que regule el precio. De ordinario. Hay una excepción, ustedes la van a estudiar el próximo año
en su curso de contratos especiales, en la que se establece que si los contratantes no estipulan cuál es el precio en el que se vende el bien, se entiende que el precio es tal. Claro, se trata de bienes que se venden regularmente a un determinado precio, para simplificar la formulación de la regla. Si ese es el bien sobre el que han celebrado el contrato los contratantes y omitieron estipular el precio, no hay problema. Se echará mano de esa norma del Código Civil, artículo 1547, y se regulará el precio. Si no fuera el caso, simplemente no tendríamos compraventa. Pero un reglamento que vaya a regular una relación de compra-venta necesita de más normas que solo estas, que establecen cuál es el precio, cuál es el bien. Se necesita, por ejemplo, regular si el precio se va a pagar al contado o se va a pagar a plazos. Se necesita regular eso. Porque si no se regula nada al celebrarse el acuerdo, probablemente el vendedor piense que va a cobrar el precio al contado. Y probablemente el comprador piense que lo va a pagar a plazos. No habiendo reglas, si ese fuera el caso, no habiendo reglas, la relación contractual se va a entrampar y surgirá el conflicto. Las reglas justamente buscan evitar el conflicto encauzando debidamente la conducta de las partes. ¿Qué hacer si no hubo tal estipulación? Pues resulta que en el régimen legal de la compra-venta hay una norma que prevé si el precio se paga al contado o se paga a plazos. Y la norma en cuestión ha previsto que el precio se paga al contado, no a plazos. Pero ¿qué si en el caso en concreto los contratantes quieren que se pague a plazos? Pues muy simple. Tienen que crear una regla que va a regular su relación contractual, no la de otros, por la que establecen que el precio, en ese caso, se paga a plazos. ¿Y qué con la norma que tiene el Código Civil? Pues nada, porque la norma que tiene el Código Civil es, como dice el artículo 1356, supletoria. Es decir, va a suplir un vacío dejado por el acuerdo contractual. De modo tal que ese vacío no entorpezca el desarrollo de la relación contractual. Pero si los contratantes optan por no dejar el vacío, sino regularlo, regular de un modo diferente, primará la regulación establecida por los contratantes. Por lo tanto, la regla creada por la autonomía privada, creada por el acuerdo contractual, es una regla más fuerte que la norma jurídica supletoria que tiene la ley. Y así podemos seguir con otros ejemplos. Dentro de la misma compra-venta. Por ejemplo, ¿cuándo se entrega el bien? Porque el comprador podría pensar que el bien se le va a entregar inmediatamente después de celebrar el contrato. Y el vendedor podría pensar de que
Lo entregará pues después, ¿no? No sé, a los 15 días, 30 días de celebrado el contrato. Si no hubiera una regla estipulada por los contratantes sobre ese extremo, cuando se entrega el bien, pues habría un vacío. Y eso sería una fuente de conflicto en la relación contractual, porque los intereses de vendedor y comprador pueden estar claramente encontrados. Muy bien, si no estipularon nada, la ley tiene prevista una regla. Los bienes vendidos se entregan inmediatamente después de celebrados los acuerdos contractuales, en el caso de la compra-venta. Por ende, no hay vacío, no hay conflicto. Pero ¿qué si se quisiera otra cosa? Que el bien no se entregue tan pronto el contrato se celebre. Pues no hay problema. Estipulan esa regla, según la cual el bien se entregará a los 30 días de celebrado el contrato. ¿Y qué con la norma jurídica que encontramos en el régimen de la compra-venta que tiene el Código Civil? Nada, pues, ya que se trata de una norma, como dice el 1356, supletoria. Habiendo una regla sobre el particular creada por los contratantes, no hay vacío que suplir. Con lo que en el caso, la norma legal quedará sin efecto. No derogada, creo yo. Quedará sin efecto. Es decir, no producirá efectos en el caso. No regulará la conducta de las partes en el caso. Porque en el caso la conducta de las partes va a estar regulada por la regla creada por ellos. ¿De acuerdo? Entonces, autonomía privada, no autonomía de la voluntad. Este principio coexiste, como hemos dicho, con el de la libertad de contratación. Y la libertad de contratación es un principio diferente porque tiene otra naturaleza. Si en el caso de la autonomía privada estamos ante un poder jurídico, en el caso de la libertad de contratación, no. La libertad de contratación no es un poder jurídico. Su actuación no permite crear reglas, modificar el mundo jurídico. La libertad de contratación es un derecho subjetivo. Es una facultad específica cuya actuación le permite al titular realizar su interés. En este caso, más específicamente, se trata de una facultad de elegir. En eso consiste la libertad de contratación. En que el titular de ella tiene la facultad de elegir en relación a un contrato. Esa facultad, y aquí hay otra diferencia con la autonomía privada, puede ser ejercida en dos momentos del itinerario de un contrato. Puede ser ejercida en un momento previo a la celebración de un contrato, o puede ser elegida en el momento en el que el contrato se celebra.
La autonomía privada es distinta, no solo porque es un poder jurídico y no un derecho subjetivo, sino porque solo hay un momento en el que se actúa la autonomía privada, y ese es el momento de la formación del acuerdo, es decir, el momento de la celebración del contrato. No hay ejercicio de la autonomía privada antes de la celebración del contrato. Claro, tampoco hay ejercicio de la autonomía privada después de la celebración del contrato. En cambio, la libertad de contratación es un derecho subjetivo que se puede ejercer antes de que el contrato se celebre y que se puede ejercer durante la celebración del contrato, en la formación del acuerdo. Ciertamente, tampoco cabe hablar de ejercicio de la libertad de contratación después de celebrado el contrato. Porque después de celebrado el contrato ya no hay libertad. Lo que hay es relación, es decir, vínculo, yugo que ata a los contratantes. Ya no cabe poder en principio, entendido como creación de reglas jurídicas. Es frecuente que según el momento en el que se ejerce esta libertad de contratación, adopte una denominación específica. Sin embargo, no es uniforme la denominación, pero la más usual es la que vamos a transmitir. Así, para todo el principio, para todo en el sentido, sea cual sea el momento en el que se ejerce este derecho subjetivo, para referirnos a todo el principio, vamos a seguir usando la denominación que ya hemos introducido, libertad de contratación. Pero cuando se ejerce antes de la celebración del contrato, vamos a hablar de libertad de contratar. Y cuando se ejerce durante la celebración del contrato, vamos a hablar de libertad contractual. Libertad de contratación, libertad de contratar, libertad contractual. Al final estamos hablando de lo mismo en diferentes manifestaciones. No son principios distintos, es el mismo. En todos aquellos casos, siempre estamos hablando de la facultad de elegir. Solo que lo que se elige es distinto según el momento en el que se ejerza esa elección. Si el momento en el que se ejerce la elección es antes de la celebración del contrato, entonces uno elige, para empezar, con quién contratar. Porque uno es libre de decidir con quién contrata y con quién no. Es en el ejercicio de su libertad de contratación que los contratantes eligen a su contraparte. En principio, esta no les puede ser impuesta. Y también en este momento, previo de la celebración de un contrato, las partes eligen celebrarlo. Porque es un acto de libertad, celebrar o no celebrar un contrato. Nuevamente, en principio, no cabe
imponerle a las partes la celebración de un contrato. Es una decisión libre, no exactamente autónoma, porque no es el resultado de ejercer un poder que se decide contratar. No, no, no. Es el resultado de una actuación de libertad. Se podría decir que también en ese momento, previo a la celebración del contrato, los contratantes eligen el contrato a celebrar. Es decir, escogen con quién contratar. Escogen contratar. Y escogen qué contratar. Una compraventa, un arrendamiento, un contrato atípico, etc. Todos estos son claramente actos que no expresan la actuación de un poder jurídico. En ninguno de estos casos, decidir con quién se contrata, decidir que se contrata, decidir qué contrato se celebra, en ninguno de esos casos hay creación de reglas, hay actuación de un poder jurídico. Esto es algo distinto. En el momento en que se celebre el contrato, es el momento en el que se actúa el poder llamado autonomía privada. Pero en ese momento también se actúa la libertad de contratación. Se celebre el acuerdo contractual libremente. Porque si no se celebra libremente, pues no sería contrato, ¿no? Y decir que se celebra libremente implica decir que se hace elecciones, se elige. Pero, ¿qué se elige en ese momento? Porque ya se eligió la contraparte. Ya se eligió contratar. Ahora se va a consumar, digamos, esa elección de contratar. Ya se eligió qué contrato celebrar. No es que es arrendamiento solo en el momento del acuerdo. Ya antes se decidió que iba a ser arrendamiento. ¿Qué se elige en el momento que se celebra el acuerdo contractual? Pues se eligen los términos contractuales. Porque esto de que el bien se entregue una vez que se celebre el contrato o que se entregue 30 días después de celebrado, es una elección. Porque el acuerdo podría crear este o el otro término contractual. O decidir que el precio se paga al contado o el precio se paga a plazos, también es una elección. Y se podría elegir este o el otro término contractual. Las partes eligen los términos contractuales que van a estipular. Y aquí, libertad de contratación y autonomía privada es donde se funden, donde se convierten una cara de la medalla, una de la otra. Pero no son lo mismo. Porque una cosa es elegir el término contractual y otra cosa es crear el término contractual. Es decir, una cosa es elegir las reglas, qué reglas quiero para regular mi relación contractual, y otra es convertir eso que quiero, que el precio se pague a plazos, convertir eso en una regla contractual. Solo
insuflándola del poder jurídico del que están premunidos los contratantes, se puede convertir lo elegido en una regla contractual. Por eso no son diferentes. Perdón. Por eso son diferentes, no son iguales, pero coexisten, ¿no? Coexisten, ¿no? Entonces, no podemos hablar de la autonomía privada sin hablar de la libertad de contratación. Específicamente, no podemos hablar de la autonomía privada sin hablar al mismo tiempo de la libertad contractual. Porque ambas, autonomía privada y libertad contractual, son el resultado de la actuación conjunta en un momento determinado, el momento de la celebración del contrato, ¿no? Ahora bien, la autonomía es un poder limitado. La libertad también es limitada. Es un derecho subjetivo limitado. El contrato es fruto de la libertad. Nada más esencial que eso. También que es fruto del poder de los particulares. Nada más esencial que eso. Pero ahora estamos hablando de la libertad. El contrato es el fruto de la libertad. No hay contrato sin un acto de libertad. Los contratos son libres, voluntarios. Otra forma de expresar libres. Pero así como el poder de autonormarse no es ilimitado, la libertad tampoco lo es. La libertad de contratación toda tampoco lo es irrestricta. La libertad de contratación existe dentro del ordenamiento jurídico y padece los límites que este ordenamiento jurídico le impone. Los límites a la libertad, que no necesariamente coinciden con los límites a la autonomía privada. Porque si la libertad de contratación es la facultad de elegir, es decir, poder elegir, los límites se traducen en la supresión de la elección. Es decir, no hay libertad, no hay facultad de elegir. Sin embargo, a pesar de los límites, estamos hablando siempre de contratos. Porque nunca esos límites pueden suprimir totalmente la libertad de contratación. Así como no hay contrato si no hubiera autonomía privada, es decir, si no hubiera un poder que crea reglas, así tampoco habría contratos si no hubiera libertad, si no hubiera libre elección. Lo que puede haber es limitación al poder para crear reglas con las fronteras antes mencionadas. También supresión parcial de esa libertad con las imposiciones. Antes de celebrar el contrato, la libertad se nos presenta, dijimos, como libertad de contratar. Pero esa libertad de contratar puede estar restringida. Por ejemplo, cuando se nos impone la celebración del contrato. En principio, los particulares somos los que decidimos
si celebramos o no el contrato. No se nos puede imponer celebrarlo. En general es así. Yo compro porque quiero comprar. Yo arriendo porque quiero arrendar. En general es así, pero no siempre. Hay supuestos de excepción en los que el ordenamiento jurídico restringe la libertad de contratar, por ejemplo, imponiéndonos la celebración del contrato. El ejemplo más claro de esto es el llamado SOAT, seguro obligatorio, para que no quepan la menor duda. Seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. El propietario de un vehículo tiene que tener ese seguro. Tiene que celebrar el contrato de seguro en cuestión. Por lo tanto, la celebración del contrato, la decisión de celebrar el contrato, para ser más preciso, no es un acto de libertad. Está impuesto por el ordenamiento jurídico. Está impuesto por el ordenamiento jurídico. Por ende, no le queda otra al particular que celebrar el contrato. Lo mismo puede presentarse, no exactamente lo mismo, algo parecido puede presentarse en el caso de la libertad contractual. Las partes son libres de elegir los términos en los que celebran un contrato, a menos que haya disposición distinta. ¿Se entiende? Imperativa. Claro, aquí la regla que limita la libertad, impidiendo hacer elecciones o imponiendo determinadas elecciones, es coincidente con la regla que se convierte en límite para la actuación de la autonomía privada. Una misma regla imperativa termina repercutiendo sobre la autonomía privada y sobre, en este caso, la libertad contractual. Creo que hasta aquí hoy día, para en la clase siguiente empalmar con el régimen constitucional de estos principios. Hasta aquí nos hemos ocupado del régimen legal de estos principios, cómo tratan estos principios específicamente los dos artículos a los que he hecho referencia, el 1354 y el 1356. Si hubiera alguna pregunta, alguna inquietud, a su disposición. Sí, profesor. Dígame. En torno a la libertad de contratación, me parece que tenía una duda en general sobre los contratos de adhesión, que era, claro, Por adhesión. Sí, contratos por adhesión, en los que, si bien, bueno, te entregan la libertad de contratarse a entes si te adhieres o no a la estipulación completa, ¿no?, que te brindan. En este caso, ¿hasta qué punto, digamos, se rige el principio de la autonomía privada y la libertad contractual, diríamos, también? Sí, sí. Muy interesante. Aunque pensaba dejar el tema, o mejor dicho, voy a volver sobre el tema más adelante, cuando nos ocupemos de la contratación predispuesta. Pero muy interesante. Fíjese, se puede hablar de límites a la autonomía privada impuestos por el orden público. Si se quiere, en resumidas cuentas, por el Estado. Es decir, límites impuestos por las leyes.
de modo tal que el poder de los particulares se ve reducido, no puede rebasar esos límites. Ya hemos visto que los límites a la autonomía privada, en la medida en que se hacen presentes en el momento de la celebración del contrato, se traducen en límites a la libertad contractual, a la libertad que se tiene para elegir los términos contractuales que se van a estipular. Pero parece que no es la única fuente de limitación a la autonomía privada, el poder público, el Estado. Hay una suerte de limitación de hecho a la autonomía privada que viene de un poder privado. Y ese es el poder de los predisponentes. Quien predispone términos contractuales y los ofrece a otros para celebrar en base a ellos contratos por adhesión, solo habrá contrato si estos, a quienes son ofrecidos estos términos, se adhieren sin objeción, de modo tal que ese poder de predisponer términos contractuales termina convirtiéndose en una suerte de limitación a la autonomía privada de los particulares, de los adherentes. No es una limitación a la autonomía privada que tenga la fuerza de la limitación que impone el orden público, pero sí hay, de hecho, en el caso de la contratación predispuesta, el contrato por adhesión es la manifestación más característica de la contratación predispuesta, pero no la única. Sí se puede hablar en el caso de la contratación predispuesta de una autonomía privada del adherente. El adherente en esos casos no ejerce su autonomía con la plenitud que la ejerce el predisponente. Pero a diferencia de los límites impuestos por el orden público, el adherente, aunque limitada o limitadísima su autonomía privada, la conserva. Y no solo la conserva, sino que tiene que ejercerla para que haya contrato. Si no se adhiere, pues no habrá contrato. Habrán términos contractuales predispuestos por una de las partes, pero que no llegarán a convertirse en contrato sin esa adhesión. Sí, se puede hablar, creo yo, de una limitación privada de la autonomía privada. En el caso de la contratación predispuesta, particularmente en el caso de la contratación de consumo. ¿Alguna otra inquietud? Gracias, profesor. No hay de qué, Francisco. Ok, señores. Creo que aquí terminamos esta noche. Nos vemos la siguiente semana. Muy gentiles. Hasta luego. Detengo la grabación. Hasta luego, profesor.